En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos escuchan en este nuevo podcast de Levanta. Como siempre me encuentro con mi amigo, hermano y compañero de Mil Batallas, Ervin. ¿Cómo estás? 1001 batallas, mi hermano. 1001 batallas, exactamente. Siempre hay una más que dar. Siempre una más. Sí. Pues gracias a Dios, muy bien. Gracias por tu saludo. Y muy contento de continuar con este taller de confrontar, de la serie Confrontar, Recuperar, Olvidar, en el primer taller de Levanta. Correcto. Primer taller que tuvimos en el mes de febrero de 2023. Sí. El siguiente fue en marzo. Ajá. Es en marzo de 2023. Correcto. Y seguiremos hablando pues de cada uno. Y hablamos un poco sobre lo que implica que para confrontar efectivamente debemos identificar aquello que confrontamos. Claro. Y la semana pasada empezamos por identificar la violencia psicológica con sus dos estrategias principales o básicas. Bien, que son, número 1, implantar progresivamente una culpa falsa en la víctima, llevando a la víctima a que se pregunte, bueno, ¿y yo qué hice mal? Muy importante. Cuando claramente, ¿verdad? Como hablamos en el programa anterior, no fue que la víctima hizo algo mal, sino que no tiene un criterio de realidad y ha absorbido el criterio del abusador. Exacto. Hoy entramos en la segunda estrategia de la violencia psicológica, que tiene que ver con el aislamiento, donde el victimario o el abusador busca aislar a su víctima de su propio criterio, de su yo, despersonalizando a la persona. Eso suena raro, ¿verdad? Despersonalizando a la persona, ¿verdad? Despersonalizando al individuo. Sí. ¿Bien? Igual cabe. Sí. Igual cabe. En estas discusiones cabe. Claro. ¿Con qué fin? Facilitar el control de, y somos enfáticos, piensa, siente y hace. Correcto. Muy bien. Correcto. Para luego buscar aislarla también de su yo en sociedad. Y ese yo en sociedad, esa estrategia, y me gustó esa palabra, progresivamente, ¿verdad? Esa estrategia progresiva que siempre es lo que va a hacer que el control sea más efectivo. Ajá. Oye, si un control es muy evidente, se descubre rápido. Sí. Pero una progresión de control es la estrategia, son las tácticas de guerra. Correcto, un poquito, ir avanzando poco a poco hasta que ya se tenga el control. Correcto. Pues bueno, la estrategia inicia criticando o desvalorizando familiares, sueños, amistades, el trabajo de la víctima. ¿Con qué fin? Pues de apartarla, que es una palabra muy importante, aislarla, apartarla de otras relaciones, vivencias, experiencias sociales, etc. Entonces, ¿qué se habla con esto? Pues las críticas se van a dar en un contexto de intimidación, o sea, en un contexto de gritos que van a ir creciendo poco a poco, de insultos, de amenazas, de ironías, y para crear un mensaje intimidante de posible inicio de agresión física. Correcto. Por eso decimos que la agresión psicológica está muy ligada con la agresión física, ¿verdad? Entonces, ¿qué se busca? Pues crear codependencia. Claro. Tanto emocional como económica. ¿Y hacia quién? Pues hacia la única figura después de que la víctima es aislada. Correcto. El agresor. El agresor. Y qué buen plan, ¿no? Y es que si no hay redes de apoyo, pues no hay ayuda en momentos de crisis, como vos nos comentabas, no hay consejos, no hay puntos de vista, no hay protección, no hay figuras de desahogo, que es muy importante. Figuras de desahogo, ni posibilidad de acceso a visiones alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Pues la víctima, por supuesto que va a ser forzada, condicionada, no le queda de otra que una respuesta hacia su figura de apego, su agresor, como la única disponible. ¿Y cómo se logra esto? Pues bueno, el agresor se porta bien de vez en cuando. Claro. Entonces da esa falsa esperanza. Una ambivalencia. Una ambivalencia, exactamente. ¿Y a qué nos referimos con ambivalencia? Es decir, como encontrarse en dos opiniones a la misma vez. Ajá. Por un lado, quiero dejar a mi agresor y por otro lado, quiero estar con mi agresor. Eso es lo que conocemos como ambivalencia. Entonces, esto asegura, esta ambivalencia, que al agresor, que su víctima no lo va a abandonar.
Y esto es lo que llamamos el vínculo traumático. Correcto. Creo que es importante, hablando de los tipos de violencia, y vos lo mencionabas, que la violencia psicológica es la antesala a la violencia física. Yo no sé, y quizá podríamos investigar, y no sé si sería posible hacerlo, pero probablemente no haya violencia física sin previamente haber violencia psicológica. Ajá. O sea, probablemente sea inusual eso. Sí, y es muy buen punto, porque en una violencia cotidiana, por ejemplo, si yo no tengo una relación de apego, sería posible que haya una violencia física, porque yo no estoy bajo el control. Correcto. Claro, pero como estamos hablando de relaciones de apego, entonces cuando hay una cohabitación, cuando es un estar continuamente con una persona, en esa relación que es diferente a otras que podríamos tener, Correcto. entonces allí es donde empieza a gestarse primero un condicionamiento psicológico. ¿Pero para qué? Y escúcheme con atención. Para que cuando venga la violencia física, la víctima esté preparada psicológicamente para, y pongo comillas, aceptarla, habituarla y normalizarla. Correcto. Ese es el peligro de una relación así. Correcto. Entonces, entendiendo la función relacionada del abuso psicológico con el abuso físico, y con lo que nos hablaba sobre el vínculo traumático, necesitamos insertar aquí también la violencia patrimonial, que es otra de lo que la ley en Costa Rica también estipula, que es el violentar a través de pertenencias materiales. Y asegurar el control, ese control. Y asegurar el control. El aislamiento. Claro. Un teléfono, una cuenta bancaria, o sea, afirma el aislamiento de la víctima, ¿verdad? El victimario retiene cualquier forma de recurso económico que está destinado para el bienestar de la víctima, logrando una vez más lo que vos nos enseñabas la vez pasada, controlar, esa es la mente del agresor, controlar sus movimientos, iniciativas necesitadas, ¿verdad? Y obviamente le queda muy práctico al abusador por esa incompetencia, entre comillas, ¿verdad? Ya implantada. Ya implantada. Previamente implantada. Correcto, por el abuso psicológico que ha habido. Será entonces el agresor el único capaz, el héroe funcional, el salvador funcional, ¿verdad? De manejar el dinero, de proveer lo que necesita, pero en un aislamiento y en un control tremendo. ¿Cómo me gustó eso, como lo explicaste? Aunque la víctima esté ganando su sueldo, ese sueldo yo lo voy a controlar porque vos sos incapaz de administrar las cosas. ¿Ves? Entonces es implantarle una incapacidad. Si la víctima no tiene criterio propio, va a aceptar que la persona es una incapaz. Correcto. Entonces, por eso vos nos explicabas muy bien que el peligro es cuando se empieza a coincidir con el criterio del agresor. Ahora, si no hay nadie en su red de apoyo que le diga, pues no, usted no es incapaz, ¿con qué nos vamos a imaginar? ¿Con qué frase se tiene que quedar nada más? No puede quedarse con la misma, con la propia, porque está comprometida. Entonces quedaría con el criterio del agresor. Usted es una incapaz. Correcto. Entonces yo voy a justificar si está bien. Toma todo lo que yo gano y usted administrelo. Correcto. Pero entonces termina diciendo la esposa, mira, me puedes dar 3,000 colones para agarrar un bus e irme a hacer unas compras. Y a qué hora volvés, a qué hora eso y lo otro. Y empieza eso. Y ahí es muy interesante en un sentido. Es muy triste porque personas que han salido de relaciones violentas, aún este criterio de realidad está muy distorsionado. Y el trastorno de estrés post-trauma lo lleva después de 20 años a decir, yo soy incapaz, yo soy tonta, yo no puedo. Porque fue lo que escuchó en una relación y le marcó y lo ha asumido como su identidad. Que inclusive pudo haberlo escuchado desde su familia de origen. Claro, desde pequeñito. Claro, de una familia disfuncional. Por eso es que si no hubo un tratamiento prematrimonial, ¿ves? Y no se identifican esos problemas, entonces claro, esta muchachita o este muchachito que desde su familia disfuncional le implantaron, usted es un bueno para nada, pues con esto va a continuar con la relación de matrimonio, exactamente. Correcto. También es bueno considerar que no siempre la violencia familiar viene del miembro más fuerte, sea física o sea económicamente. Muy bueno. La víctima será el miembro psicológicamente más vulnerable. Estás diciendo que entonces una víctima puede ser la que gane más en una familia, claro, económicamente. Puede ser inclusive que el hombre, ¿verdad? Sea más grande físicamente, tenga mayores ingresos económicos, pero psicológicamente es más débil que una mujer que por la razón que sea
ha llegado a colocarse en una posición de abusadora. Y manipulación. Y manipulación. Qué interesante. Sí. Tienes toda la razón. No siempre el control está desde el poder adquisitivo. Ajá. Que muy interesante, sino desde la posibilidad de vulnerabilidad. Psicológicamente. Sí, muy bien. Correcto. Bueno, y si según lo expuesto hasta acá, entonces podemos ya identificar que hay una importante probabilidad de salir de una relación violenta desde el contexto del debajo del sol, ¿verdad? Si la víctima dispone de, y pongo aquí 2 puntos, recursos tanto humanos, esto que estamos hablando de red de relaciones, como económicos. Y esto sobre la base de la conservación del criterio propio. Entonces, correcto. Si una víctima tiene, vamos a ver, recursos propios, económicos, tiene su trabajo, tiene su dinero, y cuenta también con red de apoyo, entonces hay más probabilidad de que pueda confrontar la violencia o el control que puede estar siendo víctima, ¿no? Y aquí quiero hablar también desde la perspectiva pastoral, ¿verdad? Porque hay mujeres, hay víctimas, bien, que cuentan con red de relaciones y cuentan con un recurso económico, lo necesario para salir. Ahora, hay algunas que no cuentan con eso, que no cuentan con red de apoyo, que están solas, que no cuentan con recursos económicos, han sido controladas hasta la economía. Sí. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que aquí es donde la iglesia tiene que aparecer en escena y ser la iglesia la facilitadora de ser evidentemente una de las principales redes de relación, de estar presente. Y cuando hablo iglesia, hablo tanto la organización como los miembros de la iglesia, es decir, los individuos que forman una iglesia, como también el concepto del cuerpo de Cristo, es decir, estamos presentes, denunciando, confrontando y ayudando a las víctimas a salir de estos ciclos de violencia, como una red de apoyo e inclusive, por lo menos para la salida, un apoyo económico para que la víctima pueda salir. Parte de esta visión es lo que Levanta hace. Tenemos un lugar, un apartamento en un lugar seguro, privado, que no decimos su ubicación ni lo compartimos de ninguna manera, donde una víctima puede estar ahí el tiempo necesario sin ningún cobro. Sí. Porque es como la iglesia entonces responde efectivamente a apoyar a víctimas a salir de esas relaciones que hasta su vida peligra. Entonces, estoy entendiendo que este tema de confrontar, identificando cuáles son los problemas, es básico que se conozca a nivel pastoral, porque no podemos confrontar aquello que no sabemos identificar. Entonces, si no sabemos identificar de dónde viene el problema, cuáles son las consecuencias, posiblemente se pueda estar acercando bien intencionadamente, pero no de la manera más efectiva según la condición de una víctima. Y lo decimos muchas veces, este programa está hablando no de una persona, no de una pareja creyente que tuvieron un desacuerdo por ahí y con intensificar un discipulado vamos saliendo adelante. Estamos hablando desde la perspectiva del Ministerio Levanta, que es tratar con víctimas, donde muchas de ellas han perdido su criterio de realidad. Es decir, estamos en otro plano. Y es importante recordar. Eso es muy importante lo que estás diciendo, del otro plano un poco más profundo, que no es un problema habitual. ¿Qué quiero decir? No es como dice Jerry Bridges en su libro, no es un pecado respetable. Es decir, los pecados comunes, ¿verdad? Que con más discipulado, con una consejería, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un trastorno a nivel mental y emocional. Claro que sí. Donde la víctima tiene que salir y tener un criterio de realidad, y el victimario que quiere ayuda debe estar consciente que debe haber un proceso de transformación del corazón y de la mente y de los deseos y las decisiones para salir de esta posición de victimario, que en el Señor es posible hacerlo. Así es, no tenemos ninguna duda con esto. Muy bien, pues hemos hablado de la violencia psicológica, ¿no? Estrategias, control, implantando la culpa falsa, que hice mal. Punto 2, progresivamente estar aislando a la víctima de todos los recursos económicos, emocionales, sociales, etcétera. Correcto. 2 estrategias que hay que identificar para poder confrontar. Eso es básicamente. Ahora, segundo tipo de violencia, la violencia física. Como hemos hablado, suele ser o se espera que sea la siguiente etapa o prepara la siguiente etapa de la violencia psicológica. El objetivo, como todo el objetivo de la violencia, es control, dominio, forzar a la víctima por medio de el miedo y la sumisión. Utilizando ahora sí la agresión física, que es la característica principal para determinar que sea una violencia física como tal. Y el miedo que va a producir
indefensión. Incapacidad de procurar defensa, ayuda, protección, alternativas. Cuando hablamos de las reacciones ante las cosas habituales, hablamos de o confrontamos, o huimos, o nos paralizamos. Y lo vemos. Por ejemplo, en la cotidianidad, una reacción puede ser que yo, por ejemplo, en un temblor, ¿qué pasa? No es nada más que nos quedamos paralizados, es que es un mecanismo de supervivencia, que ya sea que lo identifiquemos o no, porque de alguna manera decimos, yo me quedo queditito y tengo más probabilidad de sobrevivir, según lo que yo estoy viendo a mi alrededor, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, el miedo va a producir parálisis y por consiguiente, si continúa este proceso, va a producir indefensión. Entonces, el victimario va a preparar a su víctima psicológicamente para verse obligado, como hemos hablado, entre comillas, a la agresión física. Luego de implantarle progresivamente incompetencia a la víctima que de alguna forma en ese proceso, ¿verdad? Va a ir aceptando esos actos violentos, va a ir aceptando esos actos, exacto, normalizando, buena palabra, habituando. Primero, desde una descalificación de su personalidad, de su carácter, de la forma en que, etcétera, para que luego esté más vulnerable a recibir el golpe. No que lo acepte. Correcto. ¿Verdad? Sino que dice, bueno, esto es, digamos, yo no sé cómo enfrentar esto. Yo estoy paralizada, estoy en una indefensión, ¿verdad? Ok. Ahora, te hago una pregunta. La estrategia para la violencia o las formas en que se desarrolla la violencia psicológica tienen que ver con aislamiento y con falsa implantación de la culpa o implantación de la falsa culpa. Falsa culpa. La violencia física, los medios son entonces el miedo y la sumisión. Sí. Son los dos canales que va a tomar entonces la violencia física para dejar a la víctima en indefensión y seguir terrible, controlando, ¿verdad? Porque esa es la palabra clave, control, seguir controlando a la víctima. Correcto. Entonces, aunque no haya una marcada frecuencia del golpe, entre cada episodio físico, la víctima vive en un estado de alta tensión psicológica. Claro. Es decir, y creo que vos lo mencionaste en un punto, una hiperalerta, de estar totalmente en estado de sobrevivencia, tensión. La expectativa de cuándo vendrá el próximo golpe. Correcto. Entonces no hay descanso entre un golpe y otro. Es decir, no es que la violencia doméstica haya, por ejemplo, un momento de crisis y un momento de calma. No hay ningún calma. Es una tensión continua. Exactamente, porque no se sabe qué lo puede detonar. Correcto. O sabiendo qué lo puede detonar, imagínate la tensión cuando se acerca un fin de semana, cuando hay un partido, cuando hay una fiesta que involucre alcohol, cuando hay un desacuerdo de opinión. Ahora, no estamos hablando de un golpe, pero imagínate la tensión psicológica, la ansiedad de decir, ya sé lo que viene después. O sea, estamos hablando y entendiéndose bien sin menospreciar ni querer minimizar el problema de una agresión física, pero entonces estamos hablando, y es algo más profundo, de que, entiéndase bien lo que voy a decir, al fin y al cabo, no es tanto el problema del golpe que pasó hoy y va a volver a suceder en 6 meses, sino la tensión del día a día en esos 6 meses de cuándo va a volver a suceder. Claro. Entonces entramos, y otra vez, y soy muy enfático, no estamos diciendo que el golpe es menos, es un abuso y debe ser denunciado y condenado, absolutamente por los medios civiles, por supuesto. Claro. Pero es más grave, más dañino, penetra más profundamente esa tensión del lapso entre golpe y golpe. Claro. Inclusive la sensación de desprecio psicológico que viene con el golpe. Un golpe, como tal, se sana. Y otra vez, con tus palabras, no estamos minimizando el golpe. Lo que pasa es que cualquier herida se cose, cualquier golpe se hincha, luego vuelve a su estado natural, perfecto. ¿Por qué no sigue doliendo el golpe? Por la secuela psicológica que hay detrás del golpe. Ese es el punto. Y bueno, y cuando el agresor generaliza la violencia, imagínate, ¿qué significa generalizar la violencia? Significa que si algo lo detonaba, ahora lo puede detonar cualquier cosa. O sea, cualquier detalle, cualquier situación. Cuando una pareja generaliza la violencia por medio del maltratador, la víctima pues va a terminar no saber qué detalle de lo que hace puede ser motivo de agresión física, ¿verdad? Entonces, es no vive, sino que es una supervivencia, básicamente, ¿verdad? Podemos entonces decir de que un golpe transmite un mensaje psicológico. Sí. Que va cargado cada golpe de desprecio, de desvalorización, que emocionalmente es más devastador que los golpes. Exacto. Y más todavía, y aquí yo soy enfático en esto,
estamos hablando de la dignidad humana, Sí. de este desprecio, desvalorización, comprendiéndola del enfoque que hemos mencionado antes. Somos imagen y semejanza de Dios y el abusador pretende secuestrar o controlar esa individualidad de cada persona. Sí. Y ese desprecio y desvalorización, recordemos que no necesariamente viene solamente de un golpe. El quitar la mirada a una persona, el dejarle de hablar a una persona, viene con un alto contenido de desprecio y desvalorización, violencia pasiva. Que incluimos entonces también la violencia patrimonial, que ya hablamos, que tiene que ver con una limitación de recursos económicos, porque es la salida. Sí. Pero también deberíamos entonces incluir aquí la violencia sexual. Exactamente. O sea, las mujeres agredidas comúnmente son objeto de violación por su pareja. Y entendemos violación, un acto sexual no consensuado. No consensuado. El matrimonio es matrimonio diseñado por Dios, pero la relación sexual tiene que ser consensuada en un matrimonio. Y no estamos hablando de una violencia sexual, vamos a ver si me explico bien, desde el sentido de las consecuencias de una persona muy apasionada en la relación sexual y que le hizo un daño físico por ser muy apasionado. No, violencia sexual estamos hablando que utiliza el sexo como una forma de control y de dominio y de humillación. Exacto. Desvalorización, etcétera, ¿verdad? Para que se aclare bien qué es violencia sexual y qué no es, ¿verdad? Porque una persona, como repito, puede ser que no se dé cuenta en medio de su pasión y a la mañana siguiente la mujer dice, mira, me maltrataste. Claro, pero la intención no fue desvalorizarla. Claro. El hombre ahí, en ese caso así, mira, perdóname, fue sin culpa, no me di cuenta. Pero por otro lado, entonces, lo que hablamos de un agresor sexual o alguien que violenta a través de la sexualidad es la persona que intencionalmente busca agredir, busca humillar e inclusive, y esto es terriblemente complicado, controlar mediante una relación sexual no consensuada. Sí. Es un abuso sexual y de hecho es denunciable delante de las autoridades civiles. Sí. Y sin ningún compromiso emocional íntimo. Nada. Que en medio, nada, ¿verdad? No. A ver, ¿qué compromiso emocional podría haber con un criterio de realidad sólido? Sí. Una persona que ha violentado sexualmente a su esposa. Claro. Porque estamos hablando, hay un libro muy interesante de una escritora argentina que en su narrativa es enfática en decir, es inconcebible que la violencia venga de un lugar, la familia, que debería ser el lugar seguro y de amor. Claro. O sea, es totalmente contradictorio. Entonces, más cómo se espera de un hombre que iba a ser la persona que iba a liderar, que iba a cuidar, proteger, quien iba a buscar la satisfacción espiritual, emocional y sexual de su esposa, se convierte en un agresor sexual para manipular. Y utilizando algo tan maravilloso que el Señor ha dejado en el matrimonio como un arma de violencia. Imagínate qué usurpación. Eso es profano. Eso es profanar. Exactamente. Usar lo santo para lo santo. Exacto. Muy buena frase. Excelente. Pues bueno, mi hermano, vayamos a conceptos finales de esta primera etapa del primer taller Levanta de confrontar, recuperar, olvidar. Por 2 programas hemos hablado de confrontar. Así Correcto. que para terminar con esta primera etapa de confrontar, digamos unas últimas, digamos, comentarios. Bueno, primero creo que es importante que hablemos que una víctima de violencia doméstica vive una ambivalencia. Hablamos de esta posibilidad de que algo tenga 2 valores distintos. Es decir, sufro la agresión, pero también quiero continuar con la relación. Y distintos contradictorios. Claro, totalmente contradictorio, ¿verdad? Blanco y negro, totalmente marcado, ¿verdad? Siendo el precio de esta continuidad, de decir, bueno, quiero seguir, pero hay un precio, y es una lamentable decisión de minimizar las agresiones, habituar la violencia en la relación. Pedro fue enfático en esto. Pedro dijo, queridos hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y la vida es una vida integral. Exactamente. Desde la vivencia física, alimentación, salud, etcétera, hasta lo más profundo de los aspectos espirituales que cada ser humano tiene, incluyendo las emociones. Correcto, exacto. Totalmente de acuerdo. El objetivo entonces es lograr repudiar la violencia. Con la confrontación, ¿verdad? Correcto, confrontar la violencia y repudiarla. Exactamente, no la persona. Porque puede incluir separarse de la persona, claro si no decide cambiar en Cristo, sí. Pero es que ahí lo hablaremos en otros programas, separarse de la persona y, vamos a ver, cultivar ya otros aspectos como la amargura,
como el odio, aun cuando no se esté con la persona, eso es otro aspecto que hay que cuidar muchísimo en las víctimas. Entonces es separarse de la violencia, inclusive si es separarse de la persona porque la persona no quiere alcanzar los medios de gracia que solamente el Señor Jesucristo nos da y puede transformar nuestra vida. Si no quiere, porque el Señor permite que nosotros respondamos sí o no, entonces, muy bien, hay que separarnos de la persona y por consiguiente de los hábitos de violencia. Estamos diciendo entonces de que el objetivo de repudiar la violencia y no la persona no es en beneficio del agresor, es en beneficio de la víctima. Sí, muy porque bien. la víctima va a tener la habilidad de, en conceptos bíblicos, ¿verdad? Correcto. Que para muchos quizás sean incomprensibles, perdonar, no guardar amargura ni rencor. Probablemente la relación se termine, Sí. probablemente hay un distanciamiento físico, una separación de vida, todo lo que puede implicar estar alejado de una persona que no acepta Sí. los recursos de la gracia ni el arrepentimiento y sigue su vida de abusador. El hecho de separar la violencia de la persona es en beneficio de la víctima, para que tenga paz Correcto. y tenga tranquilidad en la nueva vida que en Cristo, en su nueva identidad, puede desarrollar. Perfecto. Y como hemos dicho muchas veces, es el apóstol Pedro que dice y revela por medio del Espíritu Santo, Dios no quiere que nadie se pierda, Exacto. sino que todos vengan al arrepentimiento. Preguntamos, ¿todos se salvan? ¿No? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque personas, a pesar de la provisión de salvación, dijeron no. Entonces estamos sobre esa línea. Correcto. Viene un agresor, el ministerio levanta, como otros muchos, por medio de la palabra, da una perspectiva de esperanza y de salvación. Y decir, usted puede cambiar su manera de pensar, como dice Romanos 12:2, porque es una verdad que creemos, Sí, claro, absolutamente. ¿verdad? Y la vemos en nuestra propia vida, pero está la posibilidad de que el victimario diga, yo no quiero aceptar este medio de gracia. ¿Qué hacemos con la víctima? Le decimos, bueno, le tocó ser sumisa y sufrir. le tocó estar ahí, Claro. ¿verdad? No, por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Y por eso lo que vos decías, aléjense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. La víctima no vive, sobrevive. Correcto. Por eso es que Sobrevive. vamos a separarlo, ¿verdad? O sea, estás sobreviviendo durante, en promedio, 10 años. Exacto. O sea, es una tensión terrible. Sí. Y Efesios 4:31 dice, abandonen, hago énfasis ahí, toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. O sea, es decir, veámoslo del punto de vista del victimario. Si el victimario dice, pues yo no voy a abandonar mi enojo, ni mi ira, ni mi grito, ni mis calumnias, ni mis formas de malicia como yo te trato, dice, abandonen esas formas pecaminosas. Correcto. Porque combaten contra la vida. Correcto. ¿Verdad? Totalmente de Creo acuerdo. que está claro, yo no sé. No, está claro. Sí. No sé si alguien no lo ve, pues ya entramos por otro asunto, ¿verdad? Sí. Este repudio a la violencia inicia, creo que primero manteniendo algún nivel de confianza en el criterio propio, Sí. ¿verdad? De iniciar un proceso de acumulación de evidencias. Eso es muy importante. Sí, lo que claro, estás porque se diciendo. va a probar que ha habido diferentes formas de violencia. Y la acumulación de evidencias, otra vez, como lo estás diciendo, viene desde el criterio de la víctima. Porque yo le puedo poner en las narices de una víctima las evidencias que no los va a ver Correcto. si no tiene criterio propio. Correcto. Y la víctima lo que va a hacer es reconocer las agresiones que no son anecdóticas, es decir, no es algo que pasó? que nos pasó un día. Miras que un día... No, o sea, es un patrón que se repite y que crece constantemente. Entonces la meta, tras reconocer la evidencia, es llegar a lo que queremos llamar el punto de no retorno. Punto Es decir, de no retorno. tomé la decisión. Hasta aquí llegó de verdad y es de verdad. Abandonar toda amargura, ira y enojo es el Exacto. punto de no retorno. Es abandonar. Abandonar, exacto. Correcto. Que solamente se abandona cuando se llega a una buena acumulación de evidencia por parte de la misma víctima. En su criterio propio. En su criterio propio, Correcto. exacto. Y nos estamos entendiendo súper bien. Ahora, en el punto de no retorno, la víctima rompe la complicidad del silencio que tanto necesita mantener el victimario. Ajá. Porque se alimenta de que nadie sepa nada. Por eso aísla a la víctima. Correcto. Vos usualmente usás la expresión, te lo he oído muchas veces, de que la violencia no puede tener el privilegio del secreto. Sí. Y eso sí. creo que es muy importante. Exacto. Y Dios nos ha llamado a vivir en paz, como dice 1 Corintios 7:15. Los victimarios, ¿qué van a hacer? Pues descargan su agresividad descontrolada
en víctimas que perciben como vulnerables, o sea, codependientes, silenciosas, pasivas, tolerantes a las pautas de violencia, etcétera. Recordemos esto. Entonces, cuando una víctima no tiene criterio propio, es altamente vulnerable para ser maleable, moldeada de forma negativa, manipulada por parte del victimario. Correcto. Yo creo que este proceso de confrontar ha sido muy claramente definido en los términos de tiempo limitado que tenemos. Sí. Entonces es muy importante reconocer esto, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el punto de salida? Y llegar hasta el punto de no retorno. Los actos violentos no deben tener el beneficio de secreto. Así es. Vos lo has dicho muchas veces, lo acabamos de hablar. 1 Corintios 7:15. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Sí. Vos lo dijiste. Sí, bien. así es. Y es muy importante entonces comprender cuál es la realidad que viven las víctimas de hiperalerta, sobrevivencia y también los patrones de abuso de los abusadores que deben ser transformados por una transformación de la mente y del corazón. El consejero sabio va a ayudar a la víctima a que vaya acumulando la víctima evidencia del maltrato. Como vos dijiste, me gustó mucho esta palabra, no algo anecdótico. Correcto. Sino algo que sea un patrón que se repite y que vaya creciendo en intensidad. Ese es el fundamento de un consejero. Que la víctima reconozca evidencia para que la víctima llegue a un punto de no retorno. Porque si no, va a ser esas estadísticas que hablamos, que se separa del agresor y vuelve con el agresor. Porque no ha entrado al punto de no retorno. Correcto. Porque no tiene evidencias suficientes. Todavía mantiene la esperanza de que el tipo va a cambiar, aun cuando el tipo, si fuera masculino, esté diciendo yo no quiero cambiar. Correcto. Yo no quiero hacerlo. Correcto. Y ahí es donde entra el rol de la iglesia también, de acompañar a víctimas en este proceso, de ayudarle a recolectar evidencias, de ayudarle a que camine hacia un punto de no retorno, de ayudarle a tener un criterio propio y que salga este proceso y después una necesaria restauración en una comunidad de fe, con relaciones, con redes de apoyo, con una identidad sólida en el Señor. Evidentemente es el proceso. E igualmente opera para un victimario. Sí. Un victimario, un abusador que dice yo estoy harto de esta vida y quiero salir. La iglesia tiene el llamado de atender a estas personas también y caminar por el proceso necesario, comprendiendo que él desea controlar, bien, cómo llevarlo a que sea en vez de un controlador, un adorador. Sí. Y que va a tener la capacidad de poder servir a su esposa, hijos y comunidad. Muy bien. Y termino con esto rápido. No cometamos el error de buscar nosotros mismos como consejeros las evidencias, ¿verdad? Y suponer que al dárselas a la víctima, ya eso será suficiente para que la víctima tome la decisión de no retorno. Es que la víctima las tenga en su interior, y ella misma las reconozca. O sea, que ella las diga. Claro. No que nosotros se las digamos. Claro. Es muy importante esto. Totalmente de acuerdo, porque esto va a llevar a un testimonio más sólido. Sí. Es que a mí me dijeron que dijera esto. No, es que yo vi esto y ya tengo un criterio definido en cuanto a esto. Exacto. Bueno, muchas gracias. Buen tema entonces. Muy buen tema. Muy interesante. Sí. Y creo que puede ser de mucha luz para quienes desean abordar este tipo de ministerio, o más bien abordar a estas personas que sufren de esta manera. La otra semana nos vemos con los 2 últimos puntos: recuperar, olvidar. Perfecto. Y salimos de confrontar. Ahora vamos a ver cómo recuperar y cómo olvidar ante una situación de maltrato. Perfecto. Vemos toda la otra semana. Sí. Gracias. Gracias a vos. Chao.